Buenas noches. ¿Es Jader, así se pronuncia? Sí, así, exactamente así. Shader Multimedia es una productora de contenidos multimediales. Ujú. Nosotros hacemos desarrollos interactivos con sensores para marcas y eventos y empresas y también para cuestiones artísticas. Y utilizamos la inteligencia artificial como uno de los principales sistemas dentro de la empresa para diferentes acciones. Ustedes ya lo están implementando y, por ejemplo, en qué les ayuda o cómo les hace rendir mucho más el trabajo? Contame. Bueno, nosotros particularmente trabajamos en lo que es la producción multimedial, digamos, entonces lo que realizamos sobre todas las cosas son imágenes con inteligencia artificial, videos con inteligencia artificial, también utilizamos muchísimo lo que es ChatGPT, modelos Gemini, modelos de lenguaje y algunos modelos de clonación de voz, por ejemplo. Y nosotros Ujú. esto lo implementamos en sistemas como publicitarios, digamos. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en una especie de avatar que una persona le pregunta con el micrófono y el avatar le contesta eh, respondiendo con ChatGPT y voces en tiempo real bueno, toda la dinámica, digamos. Ahora, eso me llama la atención. No, no son respuestas programadas, sino son aquellas respuestas que realmente llevan a interactuar con la propia, no sé cómo decir, computadora, algoritmo, no sé cómo se diría. Claro, las respuestas básicamente están dadas por lo que son los modelos de lenguaje, como son ChatGPT y Gemini, que básicamente son algoritmos de predicción. Ujú. Digamos, uno cree que ChatGPT tiene conciencia o que piensa y demás, pero en realidad lo que estará sucediendo es que son algoritmos que calculan cuál es la respuesta más posible dentro de las posibles respuestas que existen. Entonces, en todo ese universo, uno piensa cuando le hace una pregunta que está teniendo conciencia, pero en realidad Ujú. está haciendo un análisis estadístico de cuál puede llegar a ser esa respuesta y bueno, responde eso. No, y es interesante porque hasta yo voy a meter a Marcos ya acá, eh, porque no hace mucho tiempo estuve viendo una noticia donde mostraban la imagen supuestamente de una, no sé cómo se llaman los que usan las redes sociales como Instagram, un, TikToker, digamos. eh, Instagram, Ah, TikToker, es algo, se dedica, eso, influencer. es un influencer, influencer, eso, ahí, eso influencer. mismo ahí. Entonces, y mostraban fotos y lo que hablaba y la cantidad de personas que digamos, le seguían y a todo esto era hecho todo con la inteligencia artificial, o sea que hasta uno decía a modo de broma le está sacando del trabajo a a los que hacen todo lo que es influencers. Bien, con respecto al tema de los puestos de trabajo, es un tema muy controversial. Ujú. En mi opinión, Sí. la inteligencia artificial viene a ser una tecnología que permite y facilita la producción de varias cosas en varios ámbitos, y en ese sentido hay que festejarlo porque es una herramienta que nos permite a nosotros hacer que todas las cosas sean más fáciles. Ajá. Entonces, en ese sentido, los puestos de trabajo deberían defenderse tal vez desde otra situación, o la gente debería reinventarse, o tal vez el Estado debería proveer fuentes de trabajo de otra manera, digamos. Me Ujú. parece que la discusión podría pasar por otro lado y tendríamos que festejar que los procesos se automatizan y se hace más fácil la vida, Ujú. Más práctico. que la gente se quede sin trabajo. Claro, más práctico, digamos. Tendríamos que vivir en un mundo donde la gente festeja que, por ejemplo, los robots hagan todo tipo de tareas y uno no tenga que trabajar. Sin embargo, termina siendo al revés, ¿no? Las cosas se automatizan y se robotizan y la gente se queda sin trabajo, pero entonces ahí el problema me parece que va por otro lado, no va tanto por la culpa de la tecnología, sino la forma en la que se distribuye el trabajo. Y ahora con respecto, por ejemplo, a la inteligencia artificial en sí. Recién dijiste algo que parecía más hasta como conspiranoico que decir de que puede crear una conciencia. Pero ¿no crees, por ejemplo, que a medida que va avanzando la inteligencia artificial en sí, las personas, hablo en general o de alguna rama en particular, le está dando más oído, por ejemplo, siguiendo la opinión de lo que la inteligencia artificial puede decir, en vez de tener un criterio propio, pensar por sí mismo, dar oído más a la inteligencia artificial?
Bueno, en ese sentido es como una sinergia, porque la inteligencia artificial está alimentada de los datos promedios de Internet. Entonces, todo lo que la inteligencia artificial contesta, por cierta forma, también está dado por lo que la gente lo alimenta. Digamos, esto hablando de todos los modelos, o sea, tanto de imagen como de video, como de lenguaje, estos modelos se alimentan de los datos. O sea, la principal fuente de información de las inteligencias artificiales son los datos con los que están entrenados, y en general estos datos son humanos, digamos, ¿no? Papers, recetas y un montón de cosas. Y la inteligencia Uno mismo artificial alimentó a la bestia, digamos. uno mismo también puede entrenar sus propios modelos. Por ejemplo, si yo quiero que haga una acción muy precisa para la cual no fue entrenado, yo teniendo ese conocimiento, por ejemplo, yo soy un ingeniero químico con una especialidad en tal cosa y tengo más información que lo promedio, porque en general lo que sucede es que justamente como la inteligencia artificial tiene un conocimiento promedio, el conocimiento técnico específico no lo tiene, entonces también uno siempre tiene que estar viendo ese tema, digamos, la inteligencia artificial siempre se equivoca o tira datos promedios, está muy bueno para Ujú. cosas generales como por ejemplo la generación de texto, creación de poemas, redactar mensajes y demás, pero a la hora de verificar la data técnica o la data cruda de verdad, digamos, la especificidad, ahí es algo que uno tiene que estar constantemente viendo que si es verdad, digamos, corroborando lo que la inteligencia artificial dice, porque uno no puede confiar ciegamente en la inteligencia artificial. Ajá. Ujú. Un detalle que yo tenía que te estaba comentando recién al aire, pero esto fue por algo que yo escuché, pero quizás vos sabés, me puedas sacar realmente la duda. Porque en ese mismo programa se estaba hablando sobre cómo se estaba evolucionando la inteligencia artificial. Se hablaba que, bueno, que es una tecnología por un lado muy nueva, porque no tiene mucho tiempo, ¿no? Creo que tendrá, no sé si 4 años o menos inclusive, o menos, creo que. La inteligencia artificial en sí, como algoritmo y planteo, existe desde hace muchísimos años, estamos hablando de los años 50 o 60. Lo que Ujú. sucede es que hubo una especie de boom en los últimos 3 años, Ah, principalmente con ChatGPT, y segundo por el nivel de procesamiento que tienen las computadoras ahora. Lo que tienen los algoritmos de inteligencia artificial es que requieren unas computadoras extremadamente potentes para funcionar. Digamos, por ejemplo, todos estos algoritmos de generación de imágenes o generación de video, todo, no son programas que uno puede correr solamente dentro de su computadora. Necesita conectarse a servidores externos que son mucho más potentes, digamos. Ujú. Había una limitación de hardware que hoy en día ya no existe y que es lo que posibilita y permite que todo este tipo de tecnología funcione. por ejemplo, yendo a datos desde tu empresa, sería así, ¿no? Este, ya mencionaste que usaste, bueno, lo que es ChatGPT, GPT, Sí. que para mí es lenguaje todo nuevo, perdón. Lo que es el tema audiovisual y demás. Por ejemplo, el trabajo que la inteligencia artificial actualmente te está haciendo, ¿sería el trabajo de cuántas personas antes de comenzar a implementar todo eso? Bueno, eso es una cosa muy difícil de calcular porque Ujú. nosotros ofrecemos soluciones de inteligencia artificial que antes no existían. O sea, estamos ofreciendo cosas que antes directamente la gente no la ofrecía, porque lo que pasa es que tienen como la frase inteligencia artificial está justo en el nombre del producto, digamos. Ujú. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos abrió una beta laboral gigante. Nosotros nos dedicamos muchísimo más a instalaciones con sensores, donde vos te ponés y jugás y ciertas Ujú. cosas, y de repente se abrió todo un campo laboral que es la inteligencia artificial, que bueno, nada, empezamos a meternos de lleno y ver qué se podía hacer con eso y de repente hubo muchísimas posibilidades de desarrollo laboral en torno a eso. En ese sentido, por lo menos desde mi propia postura y nuestra experiencia, no encontramos que haya reemplazado el trabajo de nadie, sino al contrario, Claro, nos ha en la dado más tarea trabajo. en la tarea que realizan ustedes, la inteligencia artificial lo que hizo es que sea más productivo y por lo que decís abrir una rama más amplia en lo que ustedes hacen. Pero en cuanto vos conocés más, ¿creés que puede en algunos aspectos suplantar algunos empleos, algunos trabajos, algunos labores? Yo lo que creo es que puede llegar a fortalecer por sobre todas las cosas ciertos procesos, digamos. El problema es que si en ese caso, por ejemplo, hubo una huelga muy importante en Hollywood de los guionistas justamente porque los Hace poco, sí. productores, sí, hace poco, que los productores dijeron, ah, bueno, tenemos ChatGPT, volamos a todos los guionistas y de repente no necesitamos más.
Al tiempo que lo empezaron a usar, se empezaron a dar cuenta de que sí necesitaban a los guionistas, de que ChatGPT no es tan sólido como la gente dice y que es un algoritmo que tiene que ser guiado constantemente, digamos. Nosotros cuando usamos un algoritmo con ChatGPT, por ejemplo, no es que vos le pedís una cosa y te la resuelve en el instante, sino que le tenés que ir guiando y teniendo toda una conversación constante bastante larga que a veces puede no terminar en el resultado deseado y a veces se equivoca. Entonces, en ese sentido, es entender que ChatGPT tiene sus limitaciones, por lo menos al día de hoy, tal vez en el futuro sea mucho más potente, pero al día de hoy ChatGPT tiene muchísimas limitaciones a cuanto a la generación del contenido de cualquier cosa. Entonces, de nuevo, en ese sentido, uno tiene que estar constantemente corroborando aquello que fue creado con ChatGPT. Digamos, si a vos te dicen, bueno, creamos una campaña publicitaria para vender, no sé, aerosoles, y se la pedís a ChatGPT, no podés copiar ese mismo texto que te puso y Mm. mandárselo a tu cliente porque seguramente va a tener un millón de errores y te van a decir esto está mal, está muy mal. Entonces lo que se usa es, vos le pedís una cosa, te da una respuesta, le decís, bueno, a partir de esta respuesta, fíjate que esto está mal, corregime esto y te lo vuelve a dar y así, entablás como una conversación con la inteligencia artificial hasta que llegás a un resultado que te gusta. Bien, pero Ujú. igualmente vos ves, porque trabajas en eso, ves que viene evolucionando para mejor o más productivo, pero viene evolucionando. No es algo que, digamos, se introdujo la inteligencia artificial, quedó ahí en un algoritmo y uno lo va guiando. O sea, va evolucionando cada vez más, ¿no? Es más, cada vez más práctica o mejor, no sé cómo llamarlo mejor, o más inteligente. Sí, está mejorando en todas las áreas. Por ejemplo, en lo que es generación de imagen, hace un año tardabas 60 segundos en generar una imagen, hoy tardás un segundo, entonces ya directamente puedes estar generando imágenes sin parar. Después también en lo que son los chat GPT, por ejemplo, esos modelos siempre están como siendo entrenados con nueva información y perfeccionándose todo el tiempo. Y todo el tiempo están saliendo distintas herramientas. Y hay un montón de herramientas que en general no se conocen, como generar modelos 3D o a partir de una foto que te genere todo un ambiente, o un montón de cosas que son específicas de la producción multimedial que realmente te facilitan un montón y que todos los días están saliendo un montón de cosas nuevas. Entonces siempre requiere estar constantemente actualizándose porque pasan 2 semanas y te quedaste afuera y ya lo que estás haciendo no está desactualizado y hay una mejor forma de usarlo. Entonces también requiere estar constantemente actualizándose, leyendo las noticias, viendo qué salió, cómo implementarlo, cuáles son sus limitaciones. Es un Ujú. trabajo constante de investigación. Parece como si fuese el tema del doctor, ¿no? También que tiene que estarse constantemente estudiando, viendo cómo son las nuevas técnicas y demás, una cosa así por lo menos. Claro, sí, por lo menos en el rubro que nosotros manejamos, o sea, vengo con la inteligencia artificial hace 2 años, pero en el rubro de la tecnología hace como 10 años. Entonces, también era un poco esto de estar constantemente viendo qué tecnologías salían, qué formas Ujú. hay más fáciles para hacer las cosas, y en mucho en ese sentido la discusión no cambió, digo, ahora es como mucho todo más rápido, digamos, porque los procesos ocurren de forma demencialmente más rápido, digo, lo que yo esta semana les puedo mostrar, la semana que viene va a cambiar totalmente diferente. Pero bueno, eso es ese trabajo constante de mantenerse actualizado, investigar y entender cómo funcionan las tecnologías y el avance de la tecnología para poder aplicarla a nuestro campo laboral. Me acaba de responder una pregunta que te quería hacer, que justamente aquel que hasta se dedica con la inteligencia artificial o que no quiere quedar fuera del tema del trabajo, va a estarse viendo obligado realmente a irse perfeccionando, a ir estudiando, a irse innovando para justamente mantenerse en el trabajo, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, en ese sentido, lo primordial y lo que yo le aconsejo a la gente es que todo el tiempo esté investigando y esté viendo cómo utilizar estas tecnologías. Depende igual cuál es la rama de trabajo, pero por ejemplo, lo que es ChatGPT o los modelos de lenguaje se pueden aplicar a cualquier trabajo, básicamente. O sea, vos puedes hacer de recortes periodísticos hasta recetas de comida hasta cómo arreglar una ventana, Mm. hasta cómo hacer un problema emocional y decirle me siento mal porque tengo tal cosa, digamos, sirve para absolutamente todo. Ahí lo importante es ver
cómo las personas lo utilizan y para eso uno tiene que conocer la herramienta. Yo creo que la principal manera de que la gente no sufra las consecuencias de la inteligencia artificial es justamente conociendo la tecnología, sabiendo cuáles son sus alcances y también sabiendo cuáles son sus limitaciones por sobre todas las cosas, ¿entendés? Ujú. No ponerla como en un lugar en donde pensamos que nos va a cambiar y nos va a destruir y hacer todo, sino entenderla por lo que es, con sus bondades y sus limitaciones. Y ahora, por ejemplo, me gustaría saber tu opinión, vos que sabes más de esto, Julián, con respecto a lo laboral. Bueno, en tu trabajo donde has sido más productivo, has evolucionado, has mejorado, has cambiado, claro, sin perder, digamos, el conocimiento de uno y lo que vos dijiste, aportar este algoritmo para sacar un producto mejor. Pero en cuanto a la familia, por ejemplo, hoy vemos esos anteojos virtuales en el celular, donde va evolucionando cada vez más. ¿Vos crees que afecta, por ejemplo, en lo que son las relaciones y la familia? Porque lo que vos hablaste de la productividad y el trabajo quedó clarísimo, pero te pregunto a vos, ¿la inteligencia artificial vos crees que afecta en la familia, en el aislarse? Hoy en día, como te decía, esos anteojos que parece que la persona está completamente aislada y en su mundo, ¿no? Claro, bueno, en ese sentido, yo creo que en ese sentido la discusión es un poco más grande porque uno tendría que ver en torno también a la tecnología en general y al internet y a celulares y un montón de procesos que no son específicos del campo de la inteligencia artificial, sin embargo que están muy relacionados porque son la tecnología y por supuesto que ciertas tecnologías, si uno está todo el tiempo viviendo en la Matrix, se aleja de cierta manera del plano real, digamos, de estar con los amigos, con la familia, Bueno, tomando pero, mate y demás. pero Julián, es lo que uno ve, ¿no? Y en general es lo que sucede, sí, o sea, a mí particularmente, por ejemplo, yo soy una persona que está muchísimo tiempo delante de la computadora y estoy siempre inmerso en una producción de programas y demás cosas, pero bueno, llega un momento donde corto y salgo y estoy con mi novia, visito a mi madre, veo a mis amigos, disfruto la vida, digamos, cuando uno está haciendo un asado con los amigos, escuchando música, tranquilo. No estoy en la Matrix viendo qué es lo que está sucediendo todo el tiempo. Entonces también es como, o sea, ese es un trabajo que uno tiene que aprender, Personal. a- claro, un trabajo personal que uno tiene que ver hasta qué punto conectarse y desconectarse de la Matrix en general, digamos, ¿no? Ujú. O sea, hasta qué punto a uno le hace bien y hasta qué punto a uno le hace mal y hasta qué punto salir y hasta qué punto entrar. Entiendo. Muchísimas gracias, Julián. Ahora, una consulta. Si te quieren ubicar, a realizarte otras preguntas más, poder ver de tu trabajo, ¿en dónde te pueden ubicar, te pueden llamar, cómo te pueden contactar? Bueno, me pueden buscar en Instagram, Julián Pupo, todo junto, Puppo, es mi apellido. Si no, Ujú. bueno, Shader Multimedia también está en Instagram, en LinkedIn, en Facebook. Así que cualquier cosa me pueden contactar, preguntar si tienen dudas sobre inteligencia artificial, sobre la producción multimedial, sobre cualquier tipo de tecnología y arte, estoy a su servicio. Y para quien necesite contratar tu servicio, por ahí mismo también. Por ahí mismo me escriben y ya podemos empezar a pensar. Nosotros hacemos varias cosas, desde páginas web hasta Ujú. instalaciones interactivas, cosas con inteligencia artificial, voces, de todo un poco, digamos, ¿no? Buscamos, nos rebuscamos la chamba, digamos. Lo que sale lo hacemos. Realmente muy interesante poder haberte tenido acá en el piso, no en el piso, sino, digamos, por lo menos por Zoom con nosotros y espero poder contar con tu participación en otro programa. Dale, muchísimas gracias y espero que así sea. Les mando un gran saludo. Dale, un Igualmente, muchas abrazo, chao, gracias. chao. Dale, saludos.